Hola, estudiantes de prepa en línea, ¿pueden escucharme? Hola, muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Esmeralda. María Guadalupe, gracias. Carla, bienvenida. Betsy. Lamento este pequeño retraso, pero tenía problemas nuevamente con los controladores del audio y de la cámara. Afortunadamente ya se pudo restablecer la conexión. Bienvenidos a esta semana número 3 de este módulo número 14, el universo natural, donde estamos revisando los recursos de esta unidad que se llama sistemas vivos. Las actividades de esta semana considero que son sencillas, más no simples. Algo muy importante de estas actividades, al menos en esta semana nos olvidamos de videos, nos olvidamos de presentaciones son documentos que tenemos que entregar, pero algo muy importante es que tienen que ser explicados con nuestras propias palabras. En esta semana nosotros vamos a integrar lo que ya conocimos acerca de lo que es la materia, también respecto de la energía, pero lo más importante que en sistemas vivos. Vamos a aprender acerca de los sistemas biológicos. Algo muy importante, conocer otros tipos de seres vivos que también coexisten con nosotros en nuestro medio ambiente, cómo es su nutrición. Vamos a ver las características que definen a un organismo vivo de un organismo no vivo. Además, también vamos a establecer cómo se lleva a cabo ese metabolismo, los procesos de nutrición y la existencia de esos organismos tanto unicelulares y pluricelulares y el aprovechamiento que nosotros les podemos dar. Les recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y vamos a arrancar con la sesión del día de hoy. Para ello, si tienen alguna duda, algún comentario, pueden tomar directamente el audio de esta plataforma y realizar las preguntas, comentarios y sugerencias. También pueden escribir por el chat de esta plataforma y comentarles que se está generando un video de la sesión del día de hoy, mismo que se subirá a la plataforma de YouTube, donde ustedes aquí en la sección de comentarios pueden escribir las dudas que se lleguen a presentar respecto de la revisión del video. Recuerden que lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Para ello, eh, ¿cuáles son los aprendizajes esperados y particularmente en esta semana? Es que aprenderemos sobre la relación entre materia y energía y las características que diferencian a los organismos vivos de la materia inerte. Vamos a explorar los procesos vitales que tienen los seres vivos y cómo es su nutrición. Vamos a esperar que reflexionemos de cómo es que todos los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. Recuerdan que estamos abordando ciencias experimentales. En esta semana entramos en parte de ecología, biología, nutrición, bioquímica y todas estas son ciencias experimentales. Algo muy importante es que lo integraremos en estos dos documentos que se nos están solicitando. ¿Cuál es el propósito formativo? Y estoy seguro que en esta semana nos está quedando completamente claro para este módulo número 14, el universo natural. Es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales, mediante el análisis de la dinámica del universo, el cual les va a permitir comprender la estructura de la materia y su interrelación con la energía. Para nuestra actividad integradora número 5, los seres vivos, el propósito es comprender las características de los seres vivos, cuáles son sus procesos vitales, su clasificación y los tipos de organismos. Vamos a iniciar con una explicación acerca de esta actividad integradora. Y por favor, antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda en particular respecto de las actividades de esta semana, tanto de nuestra actividad integradora número 5?
como la número 6. Ok, bueno, vamos a arrancar con las... ok. Bueno, ¿qué necesitamos para nuestra actividad integradora número 5? Necesitamos conocer las características de los seres vivos, comprender los procesos vitales, identificar la existencia de organismos unicelulares. Muy importante. Vamos a integrar un documento, jóvenes, un procesador de texto, el cual va a contener las características de los seres vivos, los procesos vitales, las diferencias entre organismos unicelulares y pluricelulares y sobre todo algunos de estos que se utilizan en la industria farmacéutica. Aquí nos sorprenderemos que tal vez continuamente utilizamos algún producto, ya sea unicelular o pluricelular, el cual contiene un principio activo. ¿Para qué? Para mitigar algún malestar. Vamos a iniciar. Aquí es importante que nosotros, para nuestra actividad integradora número 5, realicemos una portada que contenga nuestros datos de identificación y el título de nuestro documento. Vamos a crear una tabla en la cual vamos a describir con nuestras propias palabras 8 características de los seres vivos. Estas 8 características es muy importante que tienen que ser comunes en todos los seres vivos. Los seres vivos tienen muchas características, pero desde una diminuta bacteria hasta un enorme elefante, un árbol, un grillo, todos los seres vivos contamos con 8 características básicas y comunes a todos los seres vivos. Esas son las características en las cuales nosotros vamos a describir brevemente con nuestras propias palabras y vamos a buscar una imagen en internet la cual sea acorde a esa descripción para cada una de estas 8 características. Después vamos a describir en un párrafo de 8 a 10 renglones acerca de los procesos vitales y su relación. Muy importante aquí, vamos a elaborar un cuadro en el cual vamos a enlistar 5 características de los organismos unicelulares y 5 de organismos pluricelulares. ¿Ok? Aquí van a ser características, no ejemplos. Después vamos a mencionar tanto un organismo unicelular y uno pluricelular que se utilicen en la industria farmacéutica. Vamos a investigar de diversas fuentes en los que vamos a anotar, por supuesto, que es un nombre y 2 ejemplos de sus usos en el área de la medicina. Y finalmente, una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a explicar con nuestras propias palabras y en base a lo que nosotros revisamos previamente dentro de esta actividad, denotando la importancia del conocimiento científico para el estudio de la vida o de los seres vivos. Una vez que terminemos, vamos a guardar nuestro documento con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, guión bajo y la clave de esta actividad, que es M14, S3, A y 5. ¿Cuáles son esas propiedades o características de la vida? En el área de la biología se han identificado varias características que son comunes a todos los organismos que nosotros conocemos y de hecho, para poder clasificarlo como un organismo vivo, es importante que tenga estas 8 características. Puede que la materia inerte, puede que tenga una, dos, tres, 4 de estas características, pero debe de contener o un organismo vivo debe de tener estas 8 características al menos para ser considerado como tal. Los seres vivos contamos con una estructura. Estamos altamente organizados, tenemos partes especializadas y coordinadas. La materia inerte tiene una estructura, por supuesto que sí, también tiene una estructura, pero es una estructura muy simple. Por ejemplo, unas tijeras tienen partes coordinadas, claro que sí, pero sigue siendo materia inerte. El nivel de organización aquí es muy importante, ya que los seres vivos están conformados por una o más células. De aquí que tengamos organismos unicelulares, organismos que están conformados por una sola célula
células funcionales e independientes. Y a pesar de su sencillez, son bastante complejos este tipo de organismos. Y los organismos que están hechos por dos o más células son organismos pluricelulares. Esta parte de la organización la explicaré un poco más adelante porque es bastante complejo. Los seres vivos, y esta es una característica única que tienen los seres vivos, que constan de un metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo son una serie de reacciones químicas que en los organismos vivos les vamos a llamar reacciones biológicas, que le va a permitir a un organismo el obtener energía a través del medio y también, jóvenes, esos nutrientes y esas moléculas que les va a permitir eh, un crecimiento, una reparación celular, un mantenimiento celular y un desarrollo controlado. La parte del metabolismo que se encarga de la obtención de energía le vamos a llamar catabolismo. Y en estos procesos catabólicos se encarga de la degradación de los nutrientes y de esas biomoléculas para la obtención de energía. La otra parte del metabolismo que se dedica al crecimiento, al desarrollo, al mantenimiento celular, le vamos a llamar anabolismo. El anabolismo entonces le permite a los organismos vivos el poder mantener la estructura del propio organismo, mientras que el catabolismo nos permite obtener esa energía. El metabolismo es una característica propia de los seres vivos. La materia inerte no presenta un metabolismo. Los seres vivos también presentan una homeostasis. La homeostasis es la capacidad que tienen los organismos vivos para poder regular su ambiente interno. Por ejemplo, ahorita en gran parte del país se están presentando olas de calor y generalmente cuando hace calor utilizamos ropa más holgada, ropa de algodón que nos permita transpirar de forma correcta. ¿Por qué? Porque es importante mantener nuestro cuerpo a una temperatura apropiada. Cuando es invierno, generalmente nos abrigamos para no perder ese calor y también para mantener a esa temperatura acorde a nuestro cuerpo. Por ejemplo, la temperatura normal del ser humano ronda los 36,5 o 37 grados Celsius. ¿Qué es lo que pasa si nuestra temperatura corporal empieza a aumentar en 1 grado? Empezaremos a presentar una febrícula, nos empezaremos a sentir mareados, a sentir incomodidad. Si nuestro cuerpo se eleva 1 grado más, ya empezaremos a presentar fiebre, nuestras articulaciones nos duelen, empezamos con un agotamiento. Si nuestra temperatura se eleva 1 grado más, si llega a 40 o a 41 grados, estaríamos poniendo en grave riesgo nuestra vida, incluso podríamos morir. ¿Por qué? Porque a esa temperatura no se llevan a cabo las reacciones bioquímicas dentro de mi cuerpo. ¿Cuál es el caso contrario? Si mi cuerpo empieza a disminuir la temperatura, empiezo en un proceso de hipotermia. Generalmente mis extremidades empiezan a ponerse más pálidas o de color azul. ¿Por qué? Por un cese en el torrente sanguíneo. Si la temperatura de mi cuerpo sigue bajando, posiblemente en mis extremidades deje de correr sangre y empiece un proceso de necrosis. Esto el cuerpo lo hace para poder suministrar de calor a donde se encuentran los órganos con funciones vitales. Eh, este tipo de procesos que ocurre con la temperatura, tanto una temperatura elevada o una temperatura baja, puede poner en grave riesgo nuestra vida. ¿Por qué? Porque se están rompiendo esos procesos homeostáticos. No solamente pasa con la temperatura. Si nosotros tomamos agua en exceso o dejamos de tomar agua, entonces también perdemos ese equilibrio hídrico. Y al romper ese equilibrio hídrico también entraríamos en algunas cuestiones muy severas con nuestro cuerpo. Pasa de forma similar con, por ejemplo, nuestra presión interna.
la presión que ejercen nuestras venas y nuestras arterias. Si ocurre alguna anomalía en nuestro cuerpo, podría ocurrir un desmayo, podríamos sufrir una enfermedad como hipertensión cuando se rompen esos procesos homeostáticos. La homeostasis también es un proceso que solamente los seres vivos pueden tener. Los seres vivos presentan un crecimiento regulado. Nuestras células individuales empiezan a dividirse. ¿Para qué? Para experimentar un crecimiento. Pasa también con otros organismos vivos que nacen siendo larvas, después pasaron por un proceso de maduración, ya sea para convertirse en una mariposa, en una polilla, dentro de ese proceso de crecimiento. Las semillas, por ejemplo, si las sembramos, empieza a crecer una plántula, después una planta, quizá un arbusto y después un árbol leñoso, si es que se trata de una semilla de un árbol. Este es un proceso que también es característico de los seres vivos. Las rocas no crecen, pueden estar inertes a través de miles de años sin tener una modificación alguna. ¿Por qué? Porque no son organismos vivos. Otro proceso característico en los seres vivos, quizá no único, es la reproducción. La reproducción que se da en los seres vivos puede ser de dos tipos, una reproducción sexual y una reproducción asexual. ¿Qué involucra la reproducción sexual? Involucra dos organismos parentales, es decir, un organismo padre y un organismo madre que donan esos gametos para lo que es el proceso de fecundación. Que es un proceso asexual donde únicamente existe un organismo madre, generalmente este se da en microorganismos como lo son las bacterias, en donde a partir de una célula, esta empieza un crecimiento para poderse dividir en dos y da lugar a dos células hijas. Los seres vivos también presentan lo que es una irritabilidad o respuesta, y esos son cambios que se presentan respecto de los estímulos de nuestro medio ambiente. Como por ejemplo, yo les pongo la imagen de una de estas plantas que al tocarla pliega sus foliolos. Tal vez la planta tenga biosensores y al sentir movimiento, pues perciba un ataque de alguna oruga y se pliega para poder proteger sus extremidades, sus foliolos, para que no sean devorados. Un caso muy similar tal vez nos ocurre cuando vamos caminando hacia casa y de repente del otro lado de un cerco, de una casa, sale un perro corriendo a toda velocidad y nos ladra y nos agarra desapercibidos. Quizás salgamos corriendo, quizá gritemos, quizá nos desmayemos. Esos son respuestas que nosotros tenemos a los diferentes estímulos de nuestro medio ambiente. O por ejemplo, si estamos en un lugar muy oscuro y de repente salimos y es mediodía, cayendo el sol con toda su intensidad o prenden una lámpara, generalmente incluso tratamos de tapar nuestros ojos. ¿Por qué? Porque es esa parte de irritabilidad o respuesta que tenemos o percibimos por, por los estímulos que presenta nuestro medio ambiente. Y finalmente, los seres vivos se integran dentro de poblaciones. Las poblaciones se integran en lo que son comunidades con otros tipos de seres vivos. Estos se integran dentro de ecosistemas, por ejemplo, ecosistemas de playa, ecosistemas marinos, de lagos, de montaña, de pastizales, de tundra, de taiga, de bosques de niebla, en fin. A todo este conjunto de ecosistemas se encuentran en algo que es nuestra biosfera, que es nuestro planeta donde nosotros vivimos. Eh, Cuando ocurre una competencia en el medio entre las especies, bueno, solamente aquellas que tienen una ventaja competitiva respecto de otros individuos
bueno, aumenta la probabilidad de que se pueda reproducir y transmitir este tipo de genes para que generación tras generación, esta característica, de acuerdo a la teoría de Darwin, bueno, pueda diversificarse la vida en la superficie de nuestro planeta. Estas son las 8 características o propiedades de los seres vivos que son comunes absolutamente a todos. Como les mencionaba, desde una diminuta bacteria como Escherichia coli hasta una enorme ballena como la ballena azul, este, tenemos esas 8 características fundamentales y son las necesarias que se tienen que describir y acompañar de una imagen. Me preguntarán, ¿y qué acaso existen o dentro de los seres vivos no hay algunos que tengan sentimientos o emociones? Por supuesto que sí. Los burros presentan sentimientos, los perros presentan sentimientos, pero no es una característica común a todos los seres vivos. Ahora hablaremos acerca de esos procesos vitales. Todos los seres vivos, sin excepción alguna, realizan una serie de funciones que son indispensables para el mantenimiento de la vida. Estas funciones le permiten a los seres vivos obtener energía y utilizarlas para realizar sus funciones vitales, como lo es la nutrición, como lo es el transporte de sustancias, la respiración, el metabolismo y la reproducción. Como les comentaba hace un momento respecto de la reproducción en los seres vivos, puede ser una reproducción sexual o puede ser una reproducción asexual. Perdón, continuando. Acerca de esto, no, perdón, desactivé un segundo mi micrófono. La reproducción, como les mencionaba, puede ser sexual. Una reproducción sexual involucra dos organismos parentales, es decir, un organismo padre, un organismo madre, que da un gameto femenino y un gameto masculino. Esto existe entre los organismos que se reproducen de forma sexual, como las plantas. Las plantas cuentan con gametos tanto femeninos como masculinos, y los animales. Y existe un tipo de reproducción que es una reproducción asexual, donde a partir de un organismo llamado organismo madre, bueno, inicia un proceso de división celular. Este tipo de reproducción es común en las bacterias. Algo importante, ¿existen algunos otros mecanismos de reproducción? Por supuesto que sí, algunos particulares. Todos los animales se reproducen de forma sexual, pero algunos de los animales también se pueden reproducir de forma asexual. Por ejemplo, las estrellas de mar
Si nosotros pudiéramos cortar exactamente a la mitad una estrella de mar, y con ello no quiero decir que lo hagamos, a partir de cada uno de estos fragmentos podría desarrollarse una estrella de mar nueva, vaya. Este tipo de reproducción se llama, es un tipo de reproducción asexual que se llama fragmentación. También puede ocurrir, por ejemplo, con algunos parásitos o con algunos gusanos. Y es un tipo de reproducción que, por ejemplo, también manejan las plantas. Eh, Las plantas, por ejemplo, se reproducen de forma sexual, cuentan con polen, pistilo, el cáliz y todo un aparato reproductor, tanto femenino como masculino. Pero las plantas son muy versátiles, incluso pueden reproducirse de forma sexual, ya sea, por ejemplo, por esqueje o por estaca. Esto es tomando un fragmento de una planta, procurándola, se puede enraizar y de aquí dar un origen a un nuevo ser. Los seres vivos también tienen diferentes tipos de nutrición y la nutrición la podemos clasificar entre nutrición autótrofa o nutrición heterótrofa. Eh, la nutrición autótrofa nos indica que los organismos son capaces de sintetizar todas las moléculas que necesitan para su estructura y para su desarrollo, tomando como fuente de energía fuentes externas. Tal es el caso de las plantas. Absolutamente todas las plantas son organismos autótrofos. Lo único que necesitan son componentes inorgánicos y a partir de una fuente de energía como la luz, ya sea natural o artificial, pueden crecer y desarrollarse al sintetizar todas las sustancias que necesiten. Y los organismos heterótrofos carecen de esos mecanismos biológicos para poder sintetizar todas las sustancias que necesiten. Necesitan eh, consumir esas moléculas ya preformadas que existen en otros seres vivos. Por ejemplo, el ser humano consume otros seres vivos, consume tanto plantas, consume microorganismos, consume otros tipos de animales, que consume peces. ¿Por qué? Porque de aquí toma los nutrientes de los cuales no es capaz de sintetizar. Los seres vivos también presentan un metabolismo y como lo había explicado anteriormente, son un conjunto de reacciones biológicas que le permiten a los organismos vivos tomar energía a partir de esas moléculas, de moléculas ya preformadas vía degradación o vía o por la propia nutrición, a partir de esa energía química con la cual puede cumplir con los requerimientos para sus funciones biológicas. Y esa otra parte del metabolismo llamada catabolismo, perdón, llamada anabolismo, le permite a los organismos vivos el crecer, el desarrollarse, ese mantenimiento celular. Los seres vivos también se dedican al transporte de sustancias, tanto sustancias sólidas como sustancias líquidas o sustancias gaseosas. Pongamos por ejemplo al ser humano. El ser humano transporta sustancias gaseosas por medio de nuestra respiración y tenemos una serie de organismos, de órganos especializados que nos permiten el transporte de estas sustancias. Y no solamente eso, sino también sustancias de desecho en forma gaseosa.
Um, y finalmente hablemos de estos procesos vitales como lo es la respiración. La respiración existe de diferentes formas de acuerdo a los seres vivos. Los seres vivos pueden tener una respiración aerobia o bien una respiración anaerobia. Los organismos anaerobios no pueden respirar oxígeno porque es bastante tóxico para ellos, mientras que los organismos aerobios necesitan forzosamente el oxígeno para cumplir con esas condiciones metabólicas, condiciones de nutrición en procesos de oxidación que nos permite mantener esas funciones vitales. ¿Qué pasa con los organismos para los cuales los organismos anaerobios, entonces el oxígeno es tóxico para ellos? Em, ¿De dónde obtienen o cómo cumplen este proceso respiratorio? Entendiendo que la respiración ocurre mediante procesos de oxidorreducción en la cual existe un aceptor final de esos electrones con los cuales cumple también con esos procesos metabólicos. Estos tipos de organismos anaerobios generalmente utilizan algunas otras moléculas que les permite cumplir con estos procesos respiratorios, ya sean, por ejemplo, bacterias nitrificantes, bacterias metanógenas, o bien algún organismo especializado en el cual utilice alguna otra sustancia para poder cumplir con este tipo de proceso. Respecto de las características de los seres vivos y aprovechando ese nivel de organización que es bastante complejo en los seres vivos, podré comentarles que todos los seres vivos, absolutamente todos los seres vivos, estamos hechos en proporción de los mismos elementos. Aquellos elementos que conforman y que nos conforman en mayor cantidad, vamos a tener al carbono, al hidrógeno, al oxígeno, nitrógeno, al azufre y al fósforo. Cuando digo que tenemos la misma composición, hay que tener cuidado. No tenemos la misma cantidad, pero sí la misma proporción. La misma proporción que existe de estos elementos y de estas biomoléculas en una diminuta bacteria también existe en una enorme jirafa. Claro que en mayor cantidad. Eh, la ventaja de estos bioelementos es que cuando reaccionan entre sí van a formar biomoléculas. Estas biomoléculas y particularmente biomoléculas orgánicas como lo son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos son esenciales ya que conforman a los organismos vivos. Eh, Son necesarios para poder cumplir con esos procesos vitales que ya mencionamos, como el metabolismo, una reproducción, un crecimiento, un mantenimiento celular y sobre todo, los seres vivos tienen un nivel de organización muy complejo. Los seres vivos están formados, al igual que toda la materia, de elementos y de compuestos que forman moléculas, pero dentro de los organismos vivos vamos a encontrar lo que son estas biomoléculas que conforman los orgánulos celulares. Los orgánulos celulares conforman lo que es una célula. La célula es la unidad fundamental de los organismos vivos. Eh, um, de aquí que una célula completamente funcional e independiente va a ser un organismo unicelular y los organismos que tienen dos o más células se llamarán organismos pluricelulares. Y cuando estas células tienen funciones específicas, van a conformar tejidos. Los tejidos conforman órganos.
Los órganos se acoplan dentro de sistemas de órganos. Por ejemplo, el ser humano tiene muchos sistemas de órganos. Por ejemplo, tiene un sistema reproductivo, tiene un sistema digestivo, tiene un sistema linfático, tiene un sistema nervioso, tiene un sistema esquelético, tiene un sistema muscular, tiene un sistema tegumentario, tiene un sistema respiratorio, por si no lo había mencionado, tiene un sistema endocrino, y todos estos están formados por, tanto por órganos específicos y también por órganos que tienen una colaboración con otros órganos. Y bueno, todos estos sistemas de órganos conforman a un organismo pluricelular y superior. Es así de compleja la organización de los seres vivos, la cual la materia inerte no puede poseer. También es importante que nosotros clasifiquemos a los organismos de acuerdo al tipo de célula por el cual están conformados. Vamos a darnos cuenta que existen organismos unicelulares. Los organismos unicelulares se clasifican de acuerdo al tipo de célula del cual provengan. Por ejemplo, vamos a tener organismos procariotas y organismos eucariotas. ¿En qué se distinguen? Los organismos procariotas son organismos menos evolucionados. Esto no quiere decir que sean menos exitosos. El que sean menos evolucionados nos indica que su material genético no se encuentra en un núcleo celular porque no lo poseen. Su material genético se encuentra esparcido en el citoplasma. Los organismos procariotas no conforman lo que son cromosomas, presentan membrana celular, pueden existir en ambientes sin oxígeno, así es que también pueden existir en ambientes muy extremos, llamados organismos extremófilos. Generalmente se reproducen de forma asexual por medio de procesos como bipartición y la mayoría de ellos son heterótrofos. Y vamos a tener organismos eucariotas. Las células eucariotas se van a clasificar porque efectivamente los organismos eucariotas entonces sí poseen un núcleo celular. En ese núcleo celular, ahí se encuentra el material genético, pero se encuentra organizado dentro de cromosomas. Las células eucariotas además poseen de otros orgánulos especializados. Por ejemplo, dan origen a lo que son las células animales y células vegetales. Pueden ser organismos tanto autótrofos como heterótrofos y tienen procesos de división celular particulares, como lo puede ser una mitosis y una meiosis. De esta forma podemos clasificar tanto a los organismos celulares a partir de sus células y también clasificar a los organismos particularmente eucariotas que son pluricelulares. Los organismos pluricelulares, perdón, los organismos pluricelulares están hechos de dos o más células. De acuerdo al nivel de organización que hace un momento expliqué,
las células conforman tejidos, los tejidos conforman órganos, los órganos se acoplan dentro de sistemas. Estos sistemas de órganos, estos aparatos de órganos funcionan para la colaboración y la división de actividades. Están organizados en diferentes niveles, con cada una de las responsabilidades y acciones que le compete a cada tejido y a cada sistema de órganos para poder conformar lo que es un organismo pluricelular. En el caso, analicemos el caso de las plantas. Las plantas también tienen un sistema circulatorio, tienen un sistema de soporte, tienen un sistema reproductor, también tienen un sistema hormonal. Las plantas también reciben hormonas y producen hormonas. Em, Esto es lo que realizan o es cómo están conformados los organismos pluricelulares, generalmente organismos eh, eh, ah, organismos superiores y organismos increíblemente complejos. Finalmente, a modo de resumen, los organismos unicelulares están conformados por una sola célula. Existen tanto en reinos como la bacteria, arquea, en el reino de los protozoarios, en el reino de los hongos y en el reino cromista. Van desde tamaños microscópicos hasta desde micrómetros hasta algunos pocos milímetros. ¿Pueden vivir en hábitats extremos? Sí, generalmente les vamos a llamar organismos extremófilos. Los organismos unicelulares eh, no forman estructuras complejas, pero sí pueden desarrollarse en lo que son colonias de microorganismos, pero ello no logra una especialización celular. Los organismos pluricelulares están conformados por dos o más células. Se encuentran en diferentes reinos, como el reino animal, el reino de las plantas, el reino de los hongos y el reino cromista. Van desde tamaños microscópicos hasta tamaños macroscópicos, increíblemente grandes y de muchas toneladas de peso. Pueden vivir en hábitats extremos, generalmente están ausentes y tienen una alta especialización celular y pueden formar tejidos, órganos y acoplarse en sistemas más complejos. En una parte de nuestra actividad, jóvenes, nosotros debemos de describir a un organismo unicelular y una aplicación que se tenga, por ejemplo, en el área de la medicina o en el área de farmacéutica. Y también un organismo pluricelular. Por ejemplo, existen muchos microorganismos, entre algunos de ellos como en el género Penicillium o Streptomyces, Escherichia coli también, con modificaciones genéticas para producir, por ejemplo, insulina. El Penicillium, a partir de este tipo de hongo, se extraen, por ejemplo, antibióticos como la ampicilina o la penicilina. Y dentro de los organismos pluricelulares, un dato muy interesante. En la actualidad, entre el 30 y el 35% de los medicamentos se extrae de las plantas. Se cree que para el 2050 la mitad de los medicamentos se extraiga de las plantas. No obstante, también podemos obtener productos a partir de animales. En Les muestro, por ejemplo, en la imagen un hongo herradura, que crece solamente en las costas de Japón y en las costas del Mar Caribe en México. Este cangrejo tiene una característica, puesto que su sangre contiene una sustancia de color azul que se llama hemolinfa. Este tipo de sustancia, bueno, y su sangre se utiliza, por ejemplo, para tratamientos experimentales para contrarrestar, por ejemplo, el cáncer y también en tratamientos que se destinan, por ejemplo, a los astronautas que pasan mucho tiempo en el espacio y tienen una desmineralización de sus huesos para tratar de mineralizarlos lo más rápido posible. Tal vez quienes conozcan el árbol de la ceiba
este árbol sagrado para los mayas, sepan que en la corteza de este árbol se puede extraer lo que es ácido acetil salicílico, lo que nosotros podemos encontrar en lo que son las aspirinas. Pero, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos utilizado un organismo pluricelular y particularmente plantas para una afección? Por ejemplo, yo cuando sufro un golpe, ya sea por trabajo o por desarrollar un deporte, y tengo alguna inflamación o alguna molestia, generalmente tomo un té de árnica. Y si no tengo árnica, pues voy a la farmacia y compro un ungüento o un gel de extracto de esta planta, donde tiene un emoliente que facilita la desinflamación de los tejidos. Tal vez algunos de nosotros haya tomado un té de manzanilla para mejorar el malestar del estómago, o por qué no un té de hierbabuena para mejorar afecciones, por ejemplo, del tracto de nuestro sistema respiratorio. Tal vez nosotros hemos utilizado tanto organismos unicelulares como pluricelulares que tengan algún beneficio para alguna afección médica. Y esto es importante porque tal vez desconocíamos que utilizábamos alguno de estos tipos de productos y que también son utilizados en lo que es la industria farmacéutica. Y para nuestra conclusión es muy importante que, por ejemplo, denotemos lo que la importancia de lo que es el conocimiento científico para el estudio de las ciencias experimentales. Ya conocimos lo que es el método científico experimental y el método científico experimental es un conjunto de reacciones, perdón, es un conjunto de pasos que nos permite la generalización y sobre todo la reproducibilidad de un experimento para llegar a una misma conclusión. Con esto podemos generalizar el conocimiento, crear leyes y sobre todo describir un fenómeno que nosotros observemos en la naturaleza. A partir de la aplicación del método científico obtenemos ese conocimiento científico que nos ayuda a desarrollar tecnología, a desarrollar más ciencia y a conocer nuestro entorno. Esto es lo que se lleva a cabo en todas las investigaciones científicas al observar un fenómeno. Por ejemplo, si un biólogo observa que cada vez contamos con menos arrecifes de coral y en su hipótesis tal vez él determine que se trate por el calentamiento de nuestros océanos o como una repercusión de nuestra contaminación ambiental. Diseña las metodologías de experimentación y tal vez llegue a la conclusión de que efectivamente el aumento en la temperatura de los océanos hace un hábitat inhóspito para los arrecifes de coral. Si se reproduce su experimentación y otro científico llega a los mismos datos, entonces estamos realizando y obteniendo lo que es conocimiento científico. Y este conocimiento científico nos lleva a algo muy importante que es al desarrollo del pensamiento científico. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda respecto de nuestra actividad integradora número 5? Ok, vamos a dejar para el día de mañana nuestra sesión para dar una explicación de nuestra actividad integradora número 6 llamada la nutrición. Esta actividad es increíblemente interesante. Vamos a retomar muchos de los conceptos que nosotros estamos viendo en este momento y si no queda alguna duda, bueno, no queda más que despedirme y agradecer el que se hayan conectado. Fernando, Betsy, María, Carla, Merari, Esmeralda, un gusto el que se hayan conectado el día de hoy y mañana retomaremos esta sesión para abordar acerca de nuestra actividad integradora número 6 llamada la nutrición. Que todos tengan una muy bonita tarde o depende de donde nos acompañen, que tengan una muy bonita noche. Hasta luego. Hasta luego, Carla, Esmeralda, Fernando, Betsy, Merari. Muy buena tarde.